Bueno, y ahora en este último video vamos a hacer dos cosas. Por un lado, repasar este gráfico que tenemos acá en pantalla, que es uno de los gráficos que tira por default la función MCA, que es la que hace el análisis de correspondencia múltiple, que anteriormente no lo pudimos ver. Y esto lo que hace es mostrar nuevamente las dos dimensiones, la dimensión número uno y la dimensión número 2, y vemos cómo se distribuyen, pero en este caso no las categorías, sino las variables per se. Entonces acá podemos ver como una nube de puntos relativamente cercanas entre las variables país, área e impacto, y un poquito también cercana categoría, y vemos bastante más alejado y mucho más arriba, sobre todo en el eje Y, a la variable tipo, que es aquella que clasificaba los reclamos en justificados e injustificados, como si siguieran su propia lógica y no fueran tan dependientes de de dónde proviniera o de qué tipo de reclamo se tratara. Esto es lo que podíamos ver a nivel de variables, justamente. Y por último, lo que vamos a hacer es retomar lo que es el biplot, eh, y vamos a hacer, como dijo Eugenia anteriormente, los paquetes de R nos ofrecen un montón de variables gráficas para poder explorar nuestra base de datos y nuestro análisis de correspondencia, pero hay algo que no pueden hacer, que es ponerle la interpretación, y eso es lo que venimos a hacer en última instancia, es pensar un poco qué podemos estar viendo en este biplot y en cómo quedaron posicionadas en dos dimensiones estas palabras pertenecientes a las distintas variables, categorías. Como dijimos anteriormente, hacia la izquierda del eje X podemos ver Brasil, animales de compañía, los reclamos de impacto medio y la categoría postvacunal. Y más hacia la derecha podemos ver una asociación entre Argentina, ganadería y los reclamos de producto y tal vez el impacto bajo. Y acá lo que nos invita esto es a pensar, digamos, qué variable oculta, qué puede estar explicándonos este comportamiento y por qué se nos dividen a lo largo del eje X estas categorías. Lo que se nos ocurre pensar, en primera instancia hay algo que es un poco más obvio, conociendo un poco la compañía, es que el mercado de Brasil consume principalmente productos destinados a animales de compañía, por lo cual esta asociación nos resulta tan relevante, y Argentina consume más productos relacionados a la ganadería. Esas asociaciones son un poco obvias conociendo el tipo de ventas de esta empresa. Lo que resulta interesante, sí, es que Brasil, con sus animales de compañía, reclama cuando tiene problemas de tipo posvacunales. Quiere decir cuando hay una fiebre, cuando hay un pequeño absceso en el sitio de aplicación, o cuando hay un problema de este estilo, porque lo que sucede es que uno mira con mucho detalle y está muy atento cuando tiene un animal, un perro, un gato a su cuidado, y entonces cualquier cosa que suceda luego de la aplicación de la vacuna, uno está atento a eso porque uno los mira con cariño y con el corazón. Y del otro lado, vemos que ganadería, que está asociado al mercado de Argentina, tiene que ver con los reclamos de producto. Los reclamos de producto tienen que ver más con lo económico, si uno detecta que hay una alteración del color, o si de repente hay alguna partícula que está en ese frasco que no debería estar, o si la tapa no vino lo suficientemente ajustada y entonces el flip-up está suelto. Y tiene que ver con reclamos de tipo económicos, porque lo cierto es que, por más que a uno no le guste, uno tal vez no está atento si la vaca a la que se vacunó levantó una línea de fiebre o de repente tiene un pequeño absceso. Entonces, uno está más atento a nivel ganadería, a lo económico, a cómo cuidar el bolsillo. Entonces, esta variable oculta, podríamos escribir a lo largo de la dimensión uno, se trata de el cariño digamos, si uno cuida a esos animales más con el corazón o con el bolsillo, podríamos decir eso, fue como la manera que intentamos describirla. Y por otro lado, a lo largo del eje Y, lo que podemos ver es que lo que más nos divide las aguas es el hecho de los reclamos justificados o injustificados. Em, el área logístico-comercial tiene que ver más que nada, está muy alto en el eje Y, y si bien no está cercano, la otra palabra que encontramos tan alto es la palabra justificado.
y tienen que ver con reclamos del estilo, eh, por ejemplo, me vino un producto menos o la factura estuvo mal hecha, y esos son reclamos que obviamente son válidos y se toman en cuenta y se compensan. Eh, y a mí acá no se encuentran tan cerquitos, pero toda esta nube me hace pensar un poco en lo injustificado y muchos reclamos provenientes del área de Brasil que tienen que ver eh, con lo siguiente. La empresa esta propone un esquema de vacunación que no es exactamente el que aplica el mercado de Brasil. Y el mercado de Brasil sigue un sistema propio que no es para el cual está diseñado los productos de esta compañía, de animales de compañía. Entonces, muchas veces cuando hay un reclamo vacunal, por ejemplo, una falta de protección, una supuesta falta de protección, se trata de un reclamo injustificado en el sentido de que nosotros, desde la empresa, se propone un plan vacunal a seguir con ese producto, y que entonces si el cliente o el veterinario no, decidió no seguir esas indicaciones, bueno, la empresa lo considera un reclamo injustificado, porque justamente hay una indicación de cómo debería aplicarse y no es la que se siguió. Bueno, estas son tal vez las conclusiones que podemos sacar de este análisis. La verdad es que nos resultó sumamente interesante poder hacerlo. Era una base de datos que presentaba sus dificultades por cómo estaba cargada y diseñada, y que tuvimos que ir limpiando y tomando algunas decisiones, y que en última instancia nos devuelve una información que permanecía de alguna forma oculta de cómo se comportan las categorías de estas variables y cómo se asocian entre sí, y que luego de todo este trabajo matemático, en definitiva vemos algo y podemos visualizar algo que tiene mucho sentido eh, a nivel del comportamiento eh, de los reclamos de los productos vacunales para animales de compañía y de ganadería. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegó nuestra presentación.